Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches. El tema que voy a presentar comprende conocimientos de dos vertientes, desastres y medicina. Los desastres, entendidos como hechos adversos muy grandes que afectan masiva y poderosamente la vida, la propiedad, la organización. Un terremoto solo es un desastre cuando encuentra hombres en su camino. Por lo tanto, el desastre es un problema humano. La medicina, por excelencia, es la ciencia del hombre. Es la ciencia que quiere abarcar todo aquello que atañe al hombre. Es un gran esfuerzo de los médicos. La medicina ejerce su práctica a través de la asistencia, la prevención, la promoción, pero alcanza su trascendencia cuando se centra en el humanismo, en la humanidad, en el hombre mismo. El desastre desnuda a la humanidad. La humanidad de la víctima que sufre por lo que le ha ocurrido o por lo que le ha ocurrido a los que más quiere. La muerte que nunca debió ocurrir. Ningún padre está preparado para perder un hijo. Y en el otro extremo, el humanismo del que atiende a la víctima, exponiendo muchas veces su propia vida, como pasa con los médicos o los socorristas, buscando que atender a estas personas y que se salven, y que atenúen su dolor, que calmen el sufrimiento que tienen. ¿Cuál es la situación de estos eventos en el planeta? En los últimos 20 años del siglo pasado, 3 millones de personas murieron por efectos de desastres solamente naturales, no aquellos producidos por el hombre. 800 millones fueron afectados. Las pérdidas económicas son descomunales. En este siglo, tan solo en el año 2010, murieron 300.000 personas y 208 millones sufrieron lesiones. La pérdida también fue cuantiosa, pero miren la preocupación. América Latina y el Caribe concentró los estragos. El terremoto de Haití causó 75% de la mortalidad total y el de Chile el 30% de las pérdidas de todo el planeta en desastres. Les presento una serie de 3 eventos con un mes de diferencia entre cada uno. Quiero que se percaten de lo siguiente. Haití, un país que ya vivía en la precariedad, tuvo un terremoto de 7 grados Richter, que produjo una gran destrucción, no solamente de viviendas, sino de establecimientos de salud que resultan tan o más frágiles que las viviendas en América Latina. Razones se explicarán después. Esto produjo gran cantidad de heridos, la gente en un estado de indefensión. ¿Cuál fue la reacción humana de ellos? Cuando las personas no tienen servicios médicos, no hay seguridad, no hay gobierno, no hay agua ni comida, entran en crisis y hay desbordes. Estos desbordes fueron inmanejables para el gobierno. Tuvo que ocurrir una ocupación pacífica por una potencia militar y económica para poder pacificar la zona. Un mes después, Chile, un terremoto de 8.8. Ojo, esto es 200 veces más poderoso que el anterior. Produjo también un gran sismo, 600 muertos solamente, en el otro fueron 230.000, de los cuales la mitad fueron por un tsunami de 30 metros de altura. Pero miren ustedes la inmensa destrucción, la gente en las calles, pero organizadamente, esperando su cuota de agua y de alimentos. Y cuando hubo un comportamiento inadecuado, la autoridad ejerció el mandato que le da la ley. En otras palabras, hubo organización. Un siguiente evento, un año después, Japón, 9 grados Richter, esto es 50 veces el de Chile. ¿Qué ocurrió? Olas de 30 a 40 metros desbordaron el muro de contención de tsunamis y el puerto se destruyó. La ciudad en gran parte también. Pero miren la respuesta de la población, sentados esperando la ayuda y la ubicación. A las 72 horas, el 100% de esta población afectada tenía refugios, comida, techo, cama,
comida caliente y agua caliente para bañarse, servicios médicos y masivamente de psicología o de psiquiatría. ¿Cuánto ha costado llegar a este estado de protección y de avance? 1500 años. En Chile, 60 años, pero lo han logrado. Entonces, esto es lo que ocurre y es una secuencia siempre del evento, la destrucción y la situación de indefensión de las personas. Bien, en cuanto a salud, este es el análisis de lo que tenemos y con lo que tendremos que enfrentar el asunto, porque en el Perú es inminente la ocurrencia de esto, ya lo veremos. El lugar donde nace, se protege y se pierde la salud es el hogar, la familia, la comunidad. Cuando se está enfermo, viene la etapa institucional y el primer nivel de atención, centros y puestos de salud. Pero por encima están los hospitales en esta posición privilegiada. Los hospitales concentran los recursos económicos, materiales, tecnológicos, especializados, en desmedro de otros establecimientos. Por lo tanto, este nivel está desatendido o poco atendido, y la costumbre de la gente es que cuando se enferma de cualquier evento, se va a los hospitales, no quieren ir a los centros de salud. ¿Por qué razón? Diversas, lo explican. No hay siempre personal médico, no hay recursos, no hay análisis, etc. Pero ¿qué cosa ocurre? Este pase, sorteando este nivel, es peligrosísimo para los desastres. Paralelo a todo ello, transversal a todo ello, el Ministerio de Salud. La salud del Perú está en crisis. De ahí la reforma en que estamos. Por lo tanto, este es el panorama con que nos enfrentaremos nosotros a un evento masivo. ¿Qué evento será? Uno de ellos, terremotos. Siempre han habido y lo seguirán ocurriendo. Desde Pangea, hace 1500 años, esto viene pasando. Bien, ¿cuál es el terremoto que esperamos? El país espera la llegada de un evento que podría ser el retorno de los 50. Podría ser el retorno del evento de los 50 años. El último ha sido 1974. El otro nivel sería, el retorno de los sismos de los 100 años. Estos son los sismos destructores. El último fue en 1940, fue un grado 8. Y una comisión reciente de expertos japoneses venidos a Lima este año han mencionado que tenemos un riesgo muy alto, 80% a 20 años de un sismo que podría alcanzar el 8.6. Eso es una real catástrofe. Este punto de 8 ha sido estudiado por una comisión peruana, PREDES, más la Comisión Europea, COSUDE, de Suiza, quienes son expertos en evaluar impactos de daño según la magnitud de eventos sísmicos. Y dicen que si este sismo se repitiera en Lima en las actuales condiciones, 10 millones de habitantes, 2 millones de viviendas, 500.000 viviendas quedarían destruidas o inhabitables. Si esto ocurre de noche y la gente no puede evacuar las edificaciones, tendremos entre 50.000 a 686.000 heridos. Si el 10% de ellos son graves, tendremos entre 5.000 a 68.000. Estos heridos graves tienen que atenderse obligadamente en hospitales. ¿Qué necesitan? 3 horas de cirugía mayor, 3 bolsas mínimos de sangre, por lo menos 12 horas de cuidados intensivos. Tenemos 20 hospitales en Lima. A cada uno le tocarían 250 pacientes para ser atendidos en 24 o 48 horas máximo. La pregunta es, ¿tenemos esta capacidad? Peor, hoy sabemos que no la tenemos, pero que además muchos de estos establecimientos van a salir de operación. Si la mitad saliera de operación, cada establecimiento restante tendría que atender 500 heridos. La pregunta es, ¿eso es manejable? La respuesta es no. Pero este no es el mayor problema. El mayor de ellos es el herido leve, la lesión leve. ¿Por qué? Van a ser de 45.000 a 500.000 de personas provenientes de estos núcleos de alta peligrosidad de construcción. Y cuando esto ocurra, inundarán los espacios de los hospitales, consumirán sus recursos y como los graves llegan después porque tienen que ser desenterrados de escombros, sencillamente no encontrarán espacio en los hospitales. La pregunta es, ¿y cuál va a ser la respuesta de la población a esto? Ayer hemos tenido nosotros una escena terrible en un hospital de Puno,
donde la gente destruyó el servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque sencillamente hubo un problema de conducta médica. Bien, ¿y cómo estarán los hospitales públicos de Lima una hora después de un terremoto destructor? En este nivel van a estar muchos de ellos suboperativos. En este 85, 86 posiblemente todos estén inoperativos. Hemos hecho un estudio con la Universidad de Ingeniería hace 2 años, terminó hace 1 año, y este es el estado de 14 hospitales de Lima, los más grandes del Ministerio de Salud. Percátense ustedes, en cuanto solamente a la edad constructiva, la mitad de ellos tienen más de 50 y hasta 100 años de construcción. Por lo tanto, son estructuras vencidas, ya cruzaron su tiempo de vida útil. Pero cuando hemos analizado el nivel de preparación de todos ellos para la respuesta, encontramos que la mayoría tiene un riesgo muy alto. Es decir, su preparación es muy débil. Sus líneas vitales, agua, energía, desagüe, son realmente malos, pobres o precarios. Bien, otro evento importante, porque es sumamente destructivo, es el fenómeno del Niño. Siempre ha habido fenómeno del Niño en la región. En el Perú hemos tenido nosotros meganiños altamente destructivos, y en los de este año tuvimos pérdidas por el 11.6% del Producto Bruto Interno. En los de este año se perdieron 3.500 millones de dólares. Estamos a 3 meses de un impacto de un fenómeno del Niño, que según autoridades internacionales va a tener categoría muy intenso o extraordinariamente intenso. Solamente se ha podido gastar entre el 20 al 40% del presupuesto asignado como preparación en las zonas más vulnerables del país. Tenemos un atraso considerable y posiblemente no lleguemos a terminar la preparación. Bien, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Simple, intervención, poner las manos en el problema, pero asumirlo con autoridad, con coraje. Deberemos atender los daños, pero los daños que no fuimos capaces de prevenir. Lo central está en ayudar a controlar los riesgos. La palabra protección incluye la prevención, la mitigación y los preparativos, entonces la gestión de riesgos para encontrar la seguridad. Pero esto requiere 2 cosas: una cultura de prevención de riesgos y ejercicio de la ciudadanía. Y la pregunta, ¿y estamos preparados para esto? Cada uno de ustedes tendrá sus propias respuestas. Yo voy a buscarlas en diferentes fuentes. Nosotros somos herederos de una cultura que sí logró entender la naturaleza, sí alcanzó a comprenderla y a convivir con ella. Si el río tiene crecidas cada año e inunda cada 7 o 8 años, pues hay que vivir en la altura y hay que usar las laderas porque el agua es escasa. Este es el país, el imperio, fue uno de los 5 imperios que en la historia del hombre alcanzó a cubrir el hambre de toda su población. Bien, esto sin embargo se alteró por la influencia de otras culturas. ¿Y qué dice la autoridad máxima sobre lo que puede ocurrir? ¿Y qué responde la autoridad máxima rectora en la defensa civil? Los expertos de la Universidad de Ingeniería que han estudiado los hospitales, los hemos estudiado en los años 97, 15 en el país, y hace 2 años, 14 exclusivamente del Ministerio de Salud. Esa es información que viene de esa fuente. ¿Y tenía este hospital un plan para desastres? Han aparecido ya estudios científicos de expertos en el tema. Zapata Velasco Antonio hizo un estudio y ha publicado un libro por la Universidad Católica, El terremoto de Pisco, donde dice al comenzar más o menos lo siguiente: cuando terminaron las grandes sacudidas del terremoto de Pisco, la gente creía que había terminado todo. Se equivocaron. No sabían que el desastre recién comenzaba por la incapacidad de los gobernantes de manejar la situación. Casi textual. 2 años después del terremoto de Pisco, esto concitó una sonrisa, pero una inmensa preocupación. ¿Por qué?
Ahora es un motivo de risa la inmensa inconexión que hubo entre todos los niveles de gobierno y que 5 años después estemos todavía en condiciones de crisis. Hay mucha gente que todavía está en barracas. La pregunta es: ¿y eso por qué? Porque sencillamente no hay organización, no hay autoridad, no hay un ejercicio de la ley adecuado. Esto entraña un riesgo mayor, esto esconde la vulnerabilidad. Si esto lo soportamos ahora, nos explica por qué también consentimos el desorden inmenso del transporte, la violencia, la corrupción, la humanidad, la impunidad, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, es una vulnerabilidad identificada pero consentida. Y si es así, nosotros, todos, somos responsables de eso. Somos constructores del futuro desastre. Y la población que dice, los medios expresan eso, 94% dice que el Perú no está preparado para un evento de tipo catastrófico. Y los problemas sociales, la violencia, el robo callejero, eso es frecuente. Y los sistemas defensivos son víctimas de ello. Tenemos que volver pues a una visión de humanidad y medicina centrada en las personas, y los conceptos que han sido expuestos ahora es lo que obviamente viene muy adecuadamente. Bien, ¿y por dónde comenzamos? Es una tarea que tiene muchos puntos de inicio. Las universidades intervienen en la educación. La universidad no es solamente un centro de formación profesional, tampoco es además la creación y fomento del conocimiento y la cultura. La universidad tiene que ser un centro de construcción de ciudadanía. Es importante tener esa visión. En el año 92 iniciamos un residentado en emergencias y desastres y les pedimos a los residentes que no queríamos nosotros que fueran eminentes curadores de heridos, que los queríamos ciudadanos responsables, evitando los heridos, evitando las lesiones y promoviendo el desarrollo social. Con el tiempo, eso nos permitió tener docentes para crear un curso de pregrado, que lo hicimos en el año 2001. En este curso, con que inician sus estudios nuestros estudiantes en San Marcos, les hacemos un trabajo de campo, un trabajo que lo hacen con 3 familias, la suya y 2 familias del vecindario o de otros lugares. En este estudio anotan los datos generales de la familia y su teléfono. Hacen la evaluación de cada uno de los miembros de la familia y la vulnerabilidad individual que cada uno tiene, por su situación de salud, su edad, etc. Luego, medimos la vulnerabilidad de la vivienda y la vulnerabilidad para evacuar la vivienda. Con toda esta información cuantificada en tablas, ellos se reúnen con la familia y les enseñan cómo reducir la vulnerabilidad y mejorar la evacuación y cómo hacer los primeros auxilios. Esto lo hacemos por lo menos con 3 familias. Muchos se entusiasman y lo hacen con 5 o más. Este es el resultado de uno de los casos. Cada uno de los miembros, su vulnerabilidad y la enseñanza que han hecho sobre ellos. Obviamente, cada una de estas tablas viene con un croquis en el cual ellos han trabajado la ruta de evacuación. Les pedimos que lo hagan con lápiz y papel, pero muchos de ellos van más allá y hacen trabajos verdaderamente cuidadosos, hasta primorosos. ¿Por qué? Porque se interesan. Los chicos a los 16 o 17 años son muy sensibles a todo esto y lo toman muy en serio. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. ¿Cuántas familias han beneficiado con esto? 6.000. Es decir, 30.000 personas en Lima han tenido un contacto individual con alguien que les ha enseñado, siendo su familiar, cómo preparar su familia, cómo preparar el barrio y la comunidad y cómo ejercer primeros auxilios. ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo familias fuertes. Estamos construyendo una comunidad poderosa para que pueda defenderse y tener mecanismos, no solamente físicos, económicos, psicológicos, culturales, para poder enfrentar una gran crisis. El resultado de esto está en que cuando nosotros, para verificar ese trabajo, llamamos a las casas en que han sido estudiadas, la gente muestra satisfacción por lo que ha ocurrido.
Y cada año recibimos la visita de 2 o 3 familias expresando que eso les ha servido no solamente como conocimiento de desastres, les ha dado una nueva perspectiva de para qué se vive, cómo se cuidan los familiares, cómo se trabaja y cómo se cuida el producto del trabajo, los ahorros. Bien, esta lámina proviene del fenómeno del Niño del año 98. Hubieron miles de fotos, escogimos esta, con la que cerramos las clases de primer año de nuestros ingresantes. Y les decimos que es importante construir ciudadanía, construir humanidad. Y más allá de las situaciones, las características personales, económicas, sociales, culturales, los queremos ver a todos empujando el país en una sola dirección, adelante y arriba, hacia la paz y el desarrollo. Muchas gracias.